Hoy seguimos con la armadura parte 3. Vamos a empezar leyendo Efesios capítulo 6, versículo 13 al 18. Efesios capítulo 6, versículo 13 al 18. Dice la palabra de Dios: Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vamos a leer, vamos a orar un poquitito por la palabra que acabamos de recibir, y seguimos. Denme un segundito. Sí. Ok, vamos a orar. Amantísimo Dios, Rey del cielo y de la tierra, hoy seguimos con este estudio que en tu misericordia nos has permitido tener de la armadura de Dios, pidiéndote que nos enseñes a cómo ponernos la armadura, porque sabemos que el tiempo, Señor, se está cortando y tú nos estás preparando para estar firmes y poder resistir todas las acechanzas del enemigo, porque sabemos que él, su único deseo es alejarnos y destruirnos, pero sabemos, Señor, que mientras estemos en tus manos permaneceremos seguros. Te pido, Dios, con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, que toque los corazones de cada uno de nosotros y nos hable, Señor, porque necesitamos escuchar tu voz, porque tu palabra es la que transforma y, Señor bendito, la que trae salvación a la vida de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos, que tu voluntad se haga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy seguiremos con el estudio de la armadura de Dios. La anterior semana hablamos de la verdad y entendimos que Cristo era la verdad, y los cristianos tenemos que ser íntegros y con una conciencia tranquila, hablando la verdad y sobre todo practicándola. La Biblia nos dice que nos vistamos con la coraza de justicia. ¿Qué significa la justicia? La justicia significa principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que corresponde. Amados hermanos, nosotros entendemos que en el momento que recibimos a nuestro Señor Jesús como Señor y Salvador, pasamos de pertenecer a la ley y ahora pasamos a la gracia. Como en varias prédicas ya les he dicho qué significa gracia: regalo inmerecido, favor que ni usted ni yo merecíamos, pero al Padre le ha placido darnos de esa salvación. Por eso Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo en el que él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Una vez que hemos sido libertados de la ley, una vez que el ser humano ha sido libertado de la ley, ¿qué era la ley? La ley demandaba que cumplamos cierto tipo de requisitos. Eso es una ley. Por ejemplo, hay leyes terrenales, por ejemplo, leyes de tránsito. Cuando nosotros vamos con un carro, hay un semáforo rojo que te está diciendo que te pares. Y si tú sigues para adelante, te van a poner una multa. ¿Por qué? Porque has transgredido la ley, no has seguido con la ley de tránsito. Entonces, así mismo es la palabra de Dios. Si nosotros transgredimos las leyes, vamos a recibir una paga. Y la palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte.
Ningún ser humano ha sido capaz de cumplir la ley aparte de nuestro amado Señor Jesucristo. Por ejemplo, los 10 mandamientos. La palabra de Dios dice que los 10 mandamientos lo conocen tanto los judíos como todo el mundo entero, porque dice que Dios se encargó de poner en los corazones de las personas la palabra de Dios. O sea que ellos saben que mentir está mal, ellos saben que hay que honrar a Dios, que hay que respetar a sus padres, pero otra cosa es que no lo quieran poner en práctica. Vamos a dice los primeros 10 mandamientos. El primero es: amarás a Dios sobre todas las cosas. Nadie ha podido amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo es: tomarás el nombre de Dios en vano. No tomarás el nombre de Dios en vano. Muchas veces hemos tomado el nombre de Dios en vano. Santificarás las fiestas. Muchas veces nosotros no hemos santificado las fiestas. Honrarás a tu padre y a tu madre. Yo no he podido honrar a mi padre y a mi madre todo el tiempo de mi vida. No matarás. La Biblia dice que si odias a un hermano, eso equivale a que le hayas asesinado. No cometerás actos impuros, no robarás, no darás falso testimonio ni mentiras, no consentirás pensamientos ni deseos impuros, no codiciarás los bienes ajenos. Ahora, cada uno de estos mandamientos yo no los he cumplido. Yo he transgredido los 10 mandamientos. Ninguno de nosotros hemos podido cumplir la ley. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Entonces, ¿por qué Dios en el monte de Sinaí le da la ley a Moisés? Si él sabía que nadie iba a ser capaz de cumplir. Esta respuesta nos da la misma Biblia. Por eso dice la palabra de Dios que la Biblia se interpreta la Biblia. Entonces vamos a leer en Gálatas 3, versículo 19 al 27. Gálatas capítulo 3, versículo 19 al 27. Dice la palabra de Dios: entonces, ¿para qué sirve la ley? Ahí le está diciendo, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien le fue hecha la promesa. ¿A quién le fue hecha la promesa? A que Cristo Jesús es la promesa. Cristo Jesús era el Salvador. Y fue ordenada por medio de los ángeles en la mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada puede vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró por todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados por aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, pues por eso sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, en Cristo estáis revestidos. Dice que la ley era nuestro ayo. ¿Qué significa un ayo? Dice que un ayo era un esclavo en el tiempo antiguo, que se encargaba de cuidar a los niños pequeños. O sea, que este esclavo se encargaba de cuidar a los niños desde su niñez hasta el tiempo que ellos eran mayores adultos. Como ahora nosotros, que los que tienen hijos, les cuidan a sus hijos hasta que tienen la mayoría de edad. Ahora, son tutores, prácticamente pasan a ser tutores. Nosotros somos tutores de nuestros hijos hasta que ellos tienen la mayoría de edad, hasta que ellos cumplen los 18 años. Después de los 18 años, ellos pueden hacer lo que quieran con su vida. Pero mientras estén bajo nuestra tutela, nosotros vamos a ser responsables de lo que pase, de lo que hagan, de lo que dejen de hacer, porque están a nuestro cargo. Había muchos tutores que eran estrictos, o sea, que eran muy estrictos, que tienes que hacer esto, que tienes que dejar de hacer esto,
y los jóvenes se sentían tan oprimidos que estaban esperando el día que llegaban los 18 años para salirse de la casa. Entonces, eso es un ayo. El ayo nos mostraba nuestros pecados. O sea, la ley nos estaba mostrando nuestros pecados. Cuando nosotros vemos en un espejo nosotros nos vemos nuestras fallas, nos vemos si tenemos algo aquí, si no nos hemos lavado bien la cara, si tenemos lagañas. Entonces, el espejo nos está demostrando que si nos tenemos que lavar la cara, si nos tenemos que arreglar o no. Entonces, la ley era lo mismo. Cuando nosotros miramos la ley dice, no matarás. Y nosotros leemos la Biblia que dice que el que odia a su hermano es asesino. La ley dice, amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Y yo me pongo a pensar, pero yo no lo he podido hacer. Entonces, todo lo que dice la ley me está demostrando que yo no lo he cumplido. O sea, me está diciendo, tú eres un pecador. Entonces, cuando yo entiendo que la ley me está acusando, ¿qué es lo que tengo que decir? Alzo mis ojos y llego a decir lo que dijo Mateo cuando Jesús le llamó. ¿Qué dijo Mateo? Señor, he aquí un pecador, ten piedad de mí. Porque me he dado cuenta de que la ley no me puede salvar. Que me he dado cuenta de que mis buenas obras no me pueden salvar. Ten piedad de mí, Señor. Ayúdame. Entonces empezamos a tener fe en Dios y no en la ley. Muchas personas, en vez de alzar sus ojos al cielo y pedir a Dios su ayuda, se desviaron. Y entonces se creó las religiones. El que si quieres ser salvo, necesitas cumplir ciertos requisitos, necesitas confirmarte, necesitas confirmarte, bautizarte, hacer la primera comunión, necesitas hacer tantas cosas para ser salvo. Pero en realidad nunca van a poder ser salvos, porque el único camino, la única puerta es Cristo Jesús para nuestra salvación. Amén. Pero la Biblia dice que Dios es justo y la paga del pecado es la muerte. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que somos pecadores y que no hay nada que podamos hacer, acudimos a Dios. Pero ya no con nuestra propia justicia, sino con la justicia de Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, aquel que ha dado su vida en la cruz del Calvario para podernos dar esa salvación. Nosotros como cristianos acudimos todo el tiempo a Jesús, porque no somos perfectos, pero tenemos que luchar. Ahora, al entender esto, tenemos que cuidarnos y tenemos que mantenernos puestas la armadura de Dios. Muchos cristianos han descuidado esa armadura y por esta razón es que sufrimos. Por esta razón es que tenemos aflicciones, vivimos cargados. ¿Por qué vivimos de esta manera? Porque descuidamos las armaduras de Dios. El Señor Jesús ya nos ha justificado, ya nos ha salvado, pero Él nos ha entregado unas armaduras para que podamos resistir ¿a qué? Al enemigo, al adversario. La iglesia se ha ido debilitando poco a poco por causa de no ponerse la armadura de Dios. Muchos cristianos se han desviado moralmente. Es la principal. ¿Cómo se han desviado moralmente? Porque ahora cristianos que se dicen ser cristianos han recurrido a la pornografía, están cometiendo adulterio, están viviendo fuera del matrimonio. O sea que están viviendo completamente fuera de la palabra. ¿Por qué razón está pasando todo esto? Porque no están puestos la armadura de Dios, porque no están viviendo según la justicia de Dios, según lo instituido, según lo que la palabra de Dios dice. Y el enemigo, cuando nosotros no obedecemos a Dios, el enemigo tiene la puerta abierta para poder entrar y hacer lo que él quiera. Pero en el momento que nosotros decidimos obedecer a Dios, la puerta se cierra. Y en ese momento el enemigo ya no puede entrar, porque hay un vallado, porque hay una protección de parte de Dios para nuestras vidas.
Por eso es necesario que cuando nosotros nos demos cuenta que estamos haciendo algo malo, simplemente digámosle: Señor, perdóname por esta ofensa que he hecho. En el momento que tú pides perdón a Dios, el enemigo se choca. ¿Por qué? Porque vuelve la protección de Dios a tu vida. Recuerden que la salvación no es por obra, sino es por fe. David, el rey de Israel, el ungido de Dios, un hombre conforme a su corazón, dice la palabra de Dios, un hombre conforme al corazón de Jehová. Dice que él adulteró, dice que él asesinó, hizo cantidad de pecados, pero sin embargo Dios le perdonó. ¿Por qué? Porque confesó su pecado, porque se arrepintió, porque se dio cuenta que sin Dios él no es nada. Pero dice que hubo otro rey que se llamaba el rey Saúl, el primer rey de Israel. Dice que él cometió pecado, que no desobedeció a Dios, pero sin embargo él no se arrepintió, él siguió en su terquedad. Y por causa de que él, al darse cuenta de lo mal que estaba haciendo y no se arrepintió, entonces Dios dejó que siguiera con su vida. Entonces él, al final de su tiempo, acabó haciendo hechicería y murió a espada de un enemigo. Entonces la vida de un cristiano debe de ser siempre puesta la armadura de Dios. Debemos de estar atentos. Como el soldado, las personas que han tenido amigos del ejército, o en el boxeo siempre te enseñan a que tengas la mano cubierto siempre la quijada, porque si quitas la mano de la quijada te da un golpe y te derrumban, te noquean. Entonces lo mismo con la armadura de Dios. Debemos de estar protegidos, debemos de practicar la verdad, practicar la justicia, practicar la misericordia, el amor. Y cuando nosotros permanecemos en todo esto, el enemigo no puede hacer nada contra nosotros. Entonces, los cristianos debemos de ser sinceros, debemos de vivir conforme a la palabra. No debemos de ocultar las cosas como antes lo hacíamos. Ahora tenemos que ser sinceros. Recordando que nadie puede engañar a Dios. Por esta razón es que cuando un cristiano que ha nacido de verdad de nuevo, a él no le importa. Él va a confesar su pecado porque él ya se dio cuenta que él no puede ser salvo por las obras. Él ya se dio cuenta que necesita a Dios. Él ya se dio cuenta que tiene que tener una vida buscando la presencia de Dios para que él pueda cambiar. Cuando nosotros nacemos de nuevo, dice la palabra de Dios, que Él va a poner, dice que va a cambiar nuestro corazón duro. Ese corazón que teníamos antes de piedra, antes de conocer a Dios. Yo tenía un corazón de piedra, un corazón que a mí no me importaba mi vecino. Yo podía ir y hacer lo que a mí me dé la gana. ¿Por qué? Porque mi corazón estaba endurecido. Pero la palabra de Dios dice que Dios se va a encargar de cambiar mi corazón en el momento que reciba a Jesús. Él va a poner sus mandamientos en mi corazón y Él me va a guardar de mi inmundicia. Él me va a guardar de todo lo malo que hay en mí. Pero es el Señor. Porque todo es regalo inmerecido. Eso es gracia. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 al 29. Ezequiel 36, versículo 26 al 29. Perdón. Este versículo habla bajo el nuevo pacto que nos encontramos, el pacto de la gracia. Dice: y os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, el Espíritu Santo. Ese es el nuevo nacimiento del cristiano. Y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra, y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios,
y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Entonces, el Señor es el que se está encargando de nosotros. El Señor es que nos está cuidando. Cuando yo me quiero desviar, el Señor me corrige. Por eso dice que al que ama reprende, porque ahora yo le pertenezco a Él. Ya no le pertenezco al enemigo, le pertenezco a Dios, y Dios se va a encargar de llevarme hasta el cielo, en su misericordia y en su amor. Efesios capítulo 6, versículo 14. Efesios capítulo 6, versículo 14 dice: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Se nos manda a que nos pongamos la coraza de justicia y estemos firmes. La palabra firme en griego significa parado o sin moverse. La palmera. La palmera, muchos han visto una palmera. Dice que la palmera dice que ella profundiza mucho las raíces. Dice que las raíces de las palmeras son muy largas. Dice que llegan a crecer y se expanden muy lejos. Entonces dice que cuando llega un huracán o un tornado, entonces dice que llega la palmera, y entonces la palmera empieza de un lado al otro lado, de un lado al otro lado, y cuando termina el huracán, la palmera regresa a su estado normal y se fortalece cada día más y sigue extendiendo sus raíces. Pero dice que los otros árboles, que no son como las palmeras, dice que cuando viene el huracán, salen los árboles con todo y raíz. ¿Por qué pasó esto? Porque no estaban firmes, porque no habían estado pendientes en lo que tenían que hacer. La Biblia nos habla a nosotros que somos palmeras. ¿Por qué nos habla como palmeras? Porque nosotros ahora tenemos la responsabilidad de ¿qué? La anterior prédica hablé de que cuando nosotros creemos en el Señor Jesús, el Espíritu Santo nos da el nuevo nacimiento. Pero ahora es nuestra decisión el que nosotros tenemos que buscarnos, pararnos, fortalecernos, estar firmes. Entonces depende de cada uno de nosotros fortalecernos en la verdad. Cuando venga cualquier viento de doctrina, cuando venga cualquier filosofía, nosotros nos paramos y decimos no, porque la palabra de Dios dice que eso está mal. Entonces ya nosotros no nos mueven, nosotros estamos firmes. Cuando llega algún problema, una dificultad, estamos firmes. ¿Por qué? Porque estamos permaneciendo en la verdad. La Biblia nos compara a los cristianos como las palmeras. Y el mundo se está poniendo patas arriba, y los más perjudicados son los jóvenes y los niños. Los más perjudicados de este tiempo van a ser los jóvenes y los niños. ¿Por qué los jóvenes y los niños? Porque son los más inocentes, porque no conocen el peligro que hay afuera. Los jóvenes y los niños han empezado a ser adoctrinados a través del internet. Los niños a través de las caricaturas. Antes del acontecimiento del orgullo gay de este año 2020, Disney sacó una película infantil abiertamente gay, que se llamaba esta película Out, como por ejemplo saliendo del closet, saliendo del armario. Y dice que en esta historia, era un joven que era homosexual y tenía miedo de compartir a sus padres que él era homosexual por miedo de a ver qué sus padres le van a decir. Y dice que en eso de lo que él está pensando, llega su mamá y toca el timbre de la puerta. Pero él no solo era homosexual, sino que ya estaba viviendo con su pareja homosexual en la misma casa. Y cuando llega su madre, dice que le dijo que está bien, que no pasa nada, que es algo normal. Y esto lo están poniendo ahora a nuestros niños para que lo miren en estos programas de Disney Channel. Pero nosotros, como tutores, tenemos que tratarles de ayudar, de fortalecerles, de ayudarles a que estén firmes y enseñarles de que Dios creó
a un hombre y a una mujer. No creó a un hombre y a otro hombre, porque lo que están haciendo a través del internet, confundiéndoles, adoctrinándoles, ¿para qué? Para que ellos piensen que eso es normal. Y si un día algo les pasa, ellos van a pensar en dentro de ellos que eso es algo normal, que ser homosexual es algo normal, que no tiene nada de malo. ¿Por qué? Porque desde pequeñitos ahora les están empezando a enseñar esas cosas. Bob Esponja. En este mismo año Bob Esponja se declaró homosexual. En los mismos dibujos, ¿quién no ha visto Bob Esponja? A mí me gustaba ver Bob Esponja. Pero ahora últimamente los dibujos lo están adulterando. Ya no están haciéndolo como para los niños, sino están pervirtiendo la mente de nuestros niños. Entonces dice en un capítulo de Bob Esponja, dice que Calamardo se estaba duchando en una bañera y de repente entra Bob Esponja a la bañera y mete las manos dentro de la bañera y le empieza a tocar sus partes íntimas. Pero sin embargo es dibujos. Pero sin embargo nosotros nos reímos y nos gozamos, pero los niños no se lo toman así. Los niños van a pensar que eso es algo normal, que puede venir cualquier persona a la casa cuando ellos están duchando, entrarles, verles, toparles. ¿Por qué pasa todo esto? Porque ellos están llenando de cosas a través del internet en vez de llenarse de las cosas que nosotros como padres o como hijos o como hermanos deberíamos de enseñar a nuestros hijos. Antes de que suceda algo que está mal. Entonces, pongamos atención a lo que está pasando. Nuestros hijos están en peligro. Cada vez que se estrena una película como Spider-Man, los médicos anticipan la llegada de pequeños superhéroes con fracturas y heridas a los consultorios de urgencia. Los doctores dicen esto, que cada vez que se estrena Superman o se estrena Spider-Man, los doctores dicen, van a llegar unos pequeñitos heridos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que lo que los niños ven, eso es lo que hacen. En las noticias, hace poco salieron dos noticias. Una noticia fue que un niño boliviano de la ciudad de Bolivia se dejó picar por una araña. ¿Para qué se dejó picar por una araña? Porque había visto en la película del Hombre Araña que solo a través de esa picazón él podía convertirse en Spider-Man. Imaginémonos. Dice, un niño muere porque se lanza del cuarto piso, porque se creía Spider-Man. Eso está en las noticias actuales, si quieren lo pueden buscar. ¿Se dan cuenta? Pero sin embargo, dejémosles que vean Spider-Man. Dejémosles que vean Bob Esponja. Dejémosles que usen Netflix. Cuando no sabemos en qué se están infectando. Y después, cuando pasan las cosas que pasan, entonces ahí decimos, es que yo sabía que él estaba viendo. Yo sabía que eso estará mal. Entonces pongamos atención a los niños. Un estudio de la revista Achievers Designed o Childhood asegura que estas cosas suceden porque los niños imitan lo que ven en los medios de comunicación masivos. Los niños imitan todo lo que ven, lo que miran en los dibujos, ellos imitan y lo hacen. Porque son niños, porque ellos todavía no entienden, no saben distinguir entre lo bueno y lo malo. Ahora si le pones a ver a una persona de 15 años, ya tiene un poco de entendimiento y sabe que ciertas cosas están bien y ciertas cosas están mal. Pero si le pones a ver a un niño de 6, 7, 8, 9 años, algo que ni siquiera él sabe, se va a confundir. Los jóvenes, hay muchas cosas que tanto como para niños y para los jóvenes es peligroso. 5 programas en el YouTube, 5 programas en el móvil, por ejemplo, el Facebook, el Instagram, el Snapchat. Todas estas cosas, el TikTok, son peligrosas para nuestros hijos. ¿Por qué son peligrosas? Hay 5 cosas, dice: la exposición, la mensajería, la ubicación, contenido para adultos y fantasías de género. Miren, esto es lo importante.
Cuando un muchacho o una jovencita o una niña se toma un video, ella está exponiendo en las redes sexuales, en las redes sociales, a que una persona que no está bien, uno de estas personas que son abusadores, trate de hacerle algo a esta niña. Por ejemplo, hay videos en el YouTube que salen niñas de 7, 8 años bailando. Que salen, entonces, y sus papás no saben que ellas han metido estos videos al internet. Pero si sus papás supieran, saben que le va a dar con la correa. Entonces ellas hacen todo de escondidos. Entonces cuando viene una persona de estos que son abusivos, que se llama pederastas, cogen ese video y le dicen: si tú no haces lo que yo quiero, yo le voy a enseñar este video a tu papá, yo le voy a enseñar este video a tu tío, yo le voy a enseñar este video a tu mamá. Y ellos, por su inocencia, por no comprender lo que está pasando, llegan a cometer estos errores. Y nosotros les dejamos ver y decimos: es que lo que pasa es para que se entretengan, porque no queremos que nos molesten. Pero cuando llega a pasar lo que llega a pasar, entonces ahí estamos diciendo: ¿por qué no le puse atención a mi hijo? El Netflix, para los jóvenes, el Netflix más que todo está influenciando en la vida de los jóvenes. ¿Por qué está influenciando Netflix en la vida de los jóvenes? Porque en Netflix lo primero que los jóvenes empiezan a ver es películas del narcotráfico. Empiezan a ver películas con contenido sexual. Entonces cuando ellos salen, empiezan a actuar de esta manera. Ellos empiezan a creerse... Empiezan a creerse que ellos ahora son los narcos, que ellos son Pablo Escobar, que ellos son el Chapo, y salen a la calle a quererse meter en estos negocios, y se meten en estos negocios y empiezan a vender, y caen presos en las cárceles. ¿Y qué ocurre en las cárceles? En las cárceles ocurren violaciones, en las cárceles dañan a los presos. ¿Y cómo salen de las cárceles? Traumados. ¿Por qué razón? Porque no hubo alguien que le enseñara que lo que estaba pasando no estaba bien. La música para los jóvenes. Por ejemplo, Bad Bunny. Todo el mundo ha escuchado acerca de este cantante Bad Bunny. Todo el mundo ha escuchado acerca de este cantante. En un video hace poquito salió este hombre en medio de un charco de sangre. Y 5 mujeres, deme un segundo, perdón. Y 5 mujeres teniéndole con cadenas y vestidas de demonios. Imagínense. Y pintado las uñas. Y pintado las uñas como mujer. Y no solo pintado las uñas como mujer, sino vestido como un transexual. Pero sin embargo, nosotros dejamos que nuestros hijos sigan escuchando a Bad Bunny y después salen homosexuales, después están pintando las uñas, después están hablando de una manera que no tienen que hablar. Y nosotros no hacemos nada. ¿Por qué? Porque decimos: es solo música, eso no hace nada a nadie. Pero sí hace daño. ¿Por qué? Porque todos ellos empiezan a cantar y empiezan a meterse a ellos. Empiezan a actuar como no son ellos, sino como son los cantantes. Porque los cantantes ahora se han convertido en ídolos. Ya no se adora muchas veces a una imagen. Ya no se adora a una virgen. O se adora a una estatua, a lo que se tenga que adorar, a un animal, a un mono, a lo que sea. Ya no se adora muchas veces a esto. Ahora lo que se está adorando es a los famosos, a los cantantes. Se desviven, lloran, gritan por irles a ver, se desnudan, hasta quieren perder la virginidad con esos cantantes. ¿Por qué? Porque no han entendido nada. Nosotros somos responsables y tenemos que ayudarles a los jóvenes y a los niños y aún a los adultos.
Porque los adultos miran cosas que no están bien, y si ellos miran cosas que no están bien, sus hijos también van a mirar lo mismo. Entonces tengamos mucho cuidado. Este es el tiempo de que tenemos que adoctrinar a los jóvenes. Este es el tiempo que tenemos que hablar y sentarnos con nuestros hijos pequeños y decirles: hijo mío, lo que tú estás haciendo está mal. Hijo mío, la decisión que tú estás tomando te va a llevar por caminos malos. Miren cómo acaban todas estas personas. Michael Jackson, un hombre lleno de fama, un hombre lleno de dinero, ¿cómo acabó? Suicidándose. ¿Y dónde quedó su dinero? ¿Y dónde quedó su fama? ¿Y dónde quedó todo esto? Porque no han comprendido que solo esto es una pantalla. Eso es algo que solamente los videos que ellos hacen, que se ve bien bonito, que están con casas, que están con mujeres, pero en realidad ellos viven una vida triste, una vida amargada, una vida que ni siquiera se la desearía a nadie que pueda vivir. Ahora nosotros como cristianos tenemos que vestirnos con la coraza de justicia. Ya hemos entendido que el cristiano lleva la justicia de Cristo desde el nuevo nacimiento, desde el momento que Dios transforma. Dios lo capacita para poder seguir la justicia de Dios guiado por el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta que nosotros estamos siendo guiados por el Espíritu Santo? ¿Cómo nos damos cuenta? La palabra de Dios nos enseña cuando nosotros estamos andando en justicia. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. Dice la palabra de Dios: en esto se manifestó los hijos de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Entonces hace una diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. En esto se manifiestan, dice. Y los hijos del diablo, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Entonces, puede haber una persona que esté siguiendo la religión y haga esto, y dé de comer a los pobres, y ayuda a los ancianatos, y haga tantas cosas, y haga la procesión, y haga la misa, y haga todo lo que sea, pero no hay amor dentro de él. Porque no puede haber amor mientras no venga ese nuevo nacimiento, mientras no se reciba el poder del Espíritu Santo a través de la sangre de Jesús. Un cristiano, cuando ha entendido esto, va a vivir agradecido. Agradecido por lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Cómo no vivir agradecido por lo que el Señor ha hecho en mi vida? ¿Cómo no ser agradecido por lo que no me escucha? Pregunta. Perdón. Deme un segundito, por favor. ¿Cómo no estar agradecido por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? Imaginémonos, yo personalmente, si yo no hubiera recibido a Jesús como es mi Señor y Salvador, yo personalmente creo que había acabado en una cárcel o hubiera acabado adicto a cualquier tipo de cosas, ya sea al alcohol o hubiera acabado en la cárcel porque mis pensamientos no eran los pensamientos de Dios. Entonces ahora yo vivo agradecido y ahora trato de amar, trato de perdonar, pero ya no con mis propias fuerzas, sino con las fuerzas que vienen de Dios, que vienen del Espíritu Santo. Por eso dice en Romanos capítulo 7, dice, para que ya no sirváis, de modo que sirváis bajo el nuevo régimen del Espíritu y no bajo el viejo régimen de la carne, para que sirvamos con ese amor, para que sirvamos con ese poder que ya no viene de los hombres, sino viene de Dios. Juan capítulo 21, versículo 15 al 17.
Juan capítulo 21, versículo 15 al 17. Dice la palabra de Dios que cuando Simón Pedro había traicionado a Jesús, dijo Jesús: antes de que cante 2 veces el gallo, Pedro, me traicionarás 3 veces, me vas a negar. Entonces dice que después de que le había negado, después que Jesús murió y resucitó, tuvo un tiempo para hablar con Pedro y le preguntó estas palabras y le dijo: cuando hubiera comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volviendo a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro, entristecido de que le dijese la tercera vez: ¿me amas?, le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta a mis ovejas. Entonces, cuando nosotros hemos sido nacidos de nuevo, ¿qué deseo hay dentro de nosotros? El servir, el amar, el no buscar el propio beneficio de uno, sino buscar ayudar al prójimo. Pero ¿por qué sucede todas estas cosas? Porque el amor se demuestra en las acciones, y esas acciones ya no vienen en nuestras propias fuerzas, sino vienen por el poder de Dios. Vienen por esa comunión que tenemos diaria en la intimidad, cuando oramos, cuando pedimos a Dios que nos ayude en nuestras debilidades, cuando le contamos a Dios lo malo que hacemos. El Señor nos da esa fuerza para ahora poder amar, para ahora perdonar, para no actuar hipócritamente, porque Dios es el que hace la obra. Muchas veces muchas personas se apartan del cristianismo. ¿Por qué se apartan del cristianismo? Porque no han perdonado, porque viven una vida llena de amarguras, llena de rencores. ¿Por qué? Porque el hermano le miró mal, porque el líder no le saludó, porque el pastor cuando entró no le abrió la puerta. Entonces nosotros nos alejamos por cosas insignificantes, cuando la palabra de Dios nos dice que ahora nosotros ya no tenemos que ver por nosotros mismos, sino ver por los demás. Entonces ahora ayudamos. Ahora cuando a mí me hacen algo malo, yo les perdono y trato de ayudarles. Pero ¿por qué ha pasado todo esto? Porque, como le dijo a Pedro: apacienta a mis ovejas. Si quieres mostrar el amor, ama a tus hermanos. Ahí se demuestra el amor, soportándonos unos a los otros, ayudándonos unos a los otros. Mateo 23:23, el Señor Jesucristo dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar hacer aquello. Entonces muchas veces nos hemos preocupado por lo exterior, como hablaba hoy el pastor Perney. Nos hemos preocupado por lo exterior, por lo que muchas veces no tiene significado. Mientras nosotros no hagamos lo esencial, tengamos misericordia, tengamos amor, amemos a nuestro prójimo, amemos a Dios, lo demás podemos hacerlo y no tiene sentido, porque eso es la religión. Volvamos a tener esa relación personal con Dios. Amémonos unos a los otros. Cuidémonos, ayudémonos, animémonos. Ayudémonos a sobrellevar las cargas unos a los otros. Pero aprendamos a descansar en el Señor. Por ejemplo, muchas veces viene un hermano y me dice: hermano, es que tengo tal y tal y tal problema. Y el hermano que está escuchando se carga. ¿Por qué? Porque no aprende a descansar en el Señor. ¿Quién es el único que puede ayudar al hermano que está pasando dificultades? ¿Quién es el único? Porque yo no soy Dios. Yo soy un simple ser humano lleno de debilidades, lleno de defectos, lleno de errores. Pero simplemente descanso en el Salvador, descanso en Cristo Jesús y no temo. Y en el día malo me refugio en Él.
Entonces mantengámonos en el amor y oremos unos por otros. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 4 al 7. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 4 al 7. Esta palabra no solo se tiene que aplicar en la iglesia o con los hermanos. Esta palabra se tiene que aplicar con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros familiares, con las personas que no conocen de Dios, con las personas que conocen de Dios, con los pastores, con los líderes, con todo el mundo. Dice la palabra de Dios: el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Porque este es el amor de Dios que ha depositado en nuestros corazones. El amor de Dios ha sido depositado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y ahora tenemos esa posibilidad de amar. Yo antes no amaba a mi prójimo, yo aborrecía a mi prójimo, pero ahora le amo. Pero es algo que ya no depende de mí, sino depende de lo que Dios ha hecho en mí. Yo he nacido de nuevo y tengo que demostrar el poder de Dios a través de mi testimonio. Perdonémonos unos a los otros y llevamos las cargas unos a los otros. Y practiquemos la verdad y practiquemos la justicia en amor. Esta es la palabra de Dios. La próxima semana vamos a seguir con la armadura de Dios parte 4. Y recuerden que cada palabra que estamos hablando aquí es para reforzarnos, no para acusarnos. Porque Dios quiere ayudarnos, no dañarnos, ayudarnos. Pero todo depende de nosotros. Si recibimos la palabra, vamos a ser como aquellas palmeras, largas en raíces. En el nombre de Jesús, que Dios les bendiga.